Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, muy bienvenidos a nuestra celebración. La mujer enferma y el padre de la niña han intuido la novedad de Dios que se presenta en Jesús y acuden a Él con fe sincera. No tienen dudas, confían plenamente en lo que Jesús pueda hacer. Ven a imponerle tu mano y vivirá, dice el padre de la niña. Y la mujer piensa, con solo tocar su manto quedaré sana. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración y recibimos al celebrante, al padre Víctor Luis Cabañas, cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor
de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos reúne con la fuerza, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este día y en esta semana que iniciamos, nos ponemos en sus manos. Pedimos aquella gracia que necesitamos para nuestra familia, la unidad, la fidelidad, el amor, la concordia, la paz entre nosotros. Y así nos sentimos faltos de su misericordia y por eso le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur, y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob
se despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y lleno de temor, añadió: qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego, Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Dios mío, confío en ti. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro. Dios mío, confío en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de Jesús. Cuando hicieron salir a la gente, Jesús entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, tanto la primera como el Evangelio. Comenzamos por el Evangelio. Esta mujer que está enferma, pero también aquí
este hombre, ¿verdad?, que se acerca, este jefe, un alto jefe, dice, así nomás nos presenta San Mateo. San Marcos nos presenta hasta con el nombre, ¿verdad?, dice que es Jairo, un alto jefe de la sinagoga. Esto hasta incluso ya parece un poco contradictorio, ¿verdad?, porque aquí estamos viendo que hay una cierta puja, ¿verdad?, entonces entre el cristianismo y la sinagoga en ese tiempo. Mirá que estamos naciendo como cristianos, como comunidad cristiana. Pero sin embargo se le presenta a este alto jefe que viene y que se postra ante el Señor. El hecho de postrarse ante el Señor, el evangelista está queriendo subrayar y está queriendo decir, un alto jefe es el que vino junto a Jesús. O sea que es ese alto jefe el que se dio cuenta de que es Jesús el único Salvador del mundo. Es decir, lo estaba aceptando entonces como Mesías. La uno oñe sube non debe. ¿Verdad? Mi hija que está enferma, Señor, mi hija acaba de morir. En Jairo, Marcos dice está enferma. Sin embargo dice acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. San Mateo entonces aquí es mucho más directo con respecto a la vida. Pero recuerden que esta vida no tenemos que entenderlo tanto de una manera biológica, ¿verdad? Esa muerte biológica, esa muerte corporal, sino que aquí verdaderamente es una muerte religiosa. En los evangelios nos quieren mostrar siempre a través de los géneros literarios. Que se acerca en primer lugar ante Jesús, le suplica, le pide, mi hija vivirá si tú, Señor, vienes a imponerle tu mano, ella vivirá. Entonces esta es una profesión de fe, queridos hermanos. Espiritualmente, porque hay muchos de nosotros que estamos muertos lastimosamente espiritualmente. Desde tu propia conciencia. No te contenéis de pea te amo a la iba a la reya por ina no, cada uno ante el Señor, pero aquí, eso sí, la intercesión, porque este alto jefe, ¿verdad?, viene y pide por su hija. Esta es la intercesión también, es otro elemento fundamental para nuestra vida. Eso es rezar por aquellas personas que necesitan, es comprometerse con un camino de fe, no solamente el tuyo, en una forma egoísta, que después busca otros intereses, cada cuestión económica o lo que sea. No, la religión es verdaderamente un encuentro personal con el Señor. Y desde ese encuentro personal con el Señor que también nosotros ofrecemos y somos intercesores por nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos que necesitan levantarse, vivir, salir de la muerte, salir de su propio sepulcro. Qué lindo. Y eso es lo que aquí te está diciendo. Ven, Señor, profesión de fe, total, absoluta. Ven a imponerle las manos y ella vivirá. Hay entonces un creer, un credo, una adhesión hacia la persona de Jesucristo. Y es nada más y nada menos que un alto jefe del judaísmo, de la sinagoga. Jesús, evidentemente, no llegó a Rui con ambas lleva. Dai poshui que alguien venga y que le pida esto. Al contrario. Yande yara, oye esa cuá y bueno, cuá ya ve que tú lleva. Oye esa cuá y vaya hoy. Están reconociendo entonces a un Dios que actúa, a un Dios entonces que nos puede liberar y que nos puede resucitar. En síntesis le está diciendo al judaísmo, le está diciendo esto. El cristianismo le dice al judaísmo. Hay que creer, adherirse a Jesús. Se levantó Jesús y lo siguió con sus discípulos. Sus discípulos también que van con Jesús. Otro elemento fundamental. Como discípulos nosotros, entonces, acompañamos a Jesús en esta acción. Que los discípulos van con Jesús quiere decir que nosotros como discípulos, como iglesia, acompañamos la acción de Dios mismo que está
actuando a través de Jesús de Nazaret. Viene otra escena. En medio de esta escena, dice, se acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque aquí te pone 12 años, Mateo, de la mujer que padecía hemorragias. En San Marcos, cuando habla también de la niña, dice que la niña tenía 12 años. El 12 es importante. El 12 significa, entonces, esa plenitud, esa madurez. O es todo, lo máximo que se pudo haber hecho. 3 y 4, 3 por 4, 12. Entonces, aquí está diciendo que esta mujer, ya 12 años, que padecía de hemorragia, y le tocó el fleco de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Aquí está entonces también la misma profesión de fe, es decir, una adhesión. Yahuerubia, que tú eres el Mesías. Yahuerubia, igual a poco con solo tocar el manto. Imagínense, esto es mucho más todavía, ¿verdad? El tocar el fleco del manto, queridos hermanos, significa que el poder de Dios es el poder que nos salva y que nos libera de nuestras muertes, de nuestras enfermedades. Pero tiene que haber una adhesión. Si nosotros no nos adherimos totalmente al Señor, reíla ya la pareita, ñañe en bareita, ya llegó esta peña de Yara, que Dios me libere, que Dios me sane, que Dios me cure. Dios no te va a sanar si es que no hay verdaderamente una adhesión total, porque creer en Jesús significa ella esforzar, organizate, poner tu horario, poner tu calendario, viví, sé estricto contigo mismo, ¿entendiste? ¿Verdad? Y entonces ella piensa, y ella se da cuenta, con solo tocar el manto del Señor quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Aquí entonces se salva porque es la fe suya, ¿verdad? De la adhesión, de seguir y pedir al Señor que actúa después. Y termina, queridos hermanos, también con la resurrección de esta niña, Jesús, que llega, siempre va a tener obstáculos, porque venían de Yarareje, ¿verdad? Sin embargo, Jesús insiste, se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, tomó de la mano y ella se levantó. De nuevo el tocar, de nuevo el pasarle la mano. Este es un pasar la mano, ¿verdad, queridos hermanos? Alguien que te pasa la mano. Pero dice, qué linda expresión que nosotros también como cristianos tenemos que hacer. Somos alter Christi, es decir, tenemos que también pasar la mano a otros hermanos para que puedan levantarse, para que puedan salir de esa situación de muerte como esta niña. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras súplicas, nuestras peticiones. Respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que pueda acrecentar siempre comunidades de fe, de esperanza y de amor, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que con sus acciones y cercanía al pueblo puedan curar a tantos hermanos de las angustias y dolores, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la confianza en el Señor y actúen con justicia social y equidad, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que tengan el ánimo de buscar caminos de respuestas a sus situaciones existenciales, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de
quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda, en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y le dedicamos esta jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada y que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. como a la oveja perdida, Mis heridas sáname. tu misericordia es grande, Porque tu amor es muy grande. tu misericordia es grande, imposible de comprender. Fue una iniciativa y una invitación del Papa Francisco a la que se sumaron líderes de todas las iglesias cristianas del Líbano. Este 1 de julio se dedicó en el Vaticano una jornada especial de reflexión y oración por la paz en ese país de Medio Oriente, sumido en una dura crisis social, económica y política. Es la nación de los cedros bíblicos, tierra de una gran tradición cultural y espiritual que el Santo Padre lleva muy en el corazón y a la que quiere visitar. El encuentro comenzó con una oración común ante la tumba de Pedro, un largo rato de silencio al que siguió una procesión, la veneración de las reliquias del apóstol y la luz, signo de esperanza. Después hubo 2 reuniones a puertas cerradas en que se dio un sincero y fraternal intercambio de información y opiniones. Cada cual compartió su mirada sobre la situación del Líbano y propuso eventuales caminos para resolver los conflictos. Pero el esfuerzo humano necesita imprescindiblemente de la ayuda de Dios. Solo su gracia puede traer esa justicia que engendra la paz, y ese fue el objetivo de la oración ecuménica que congregó hacia las 18 horas a los participantes en la Basílica de San Pedro. Fue una liturgia que, además del italiano, alternó plegarias en árabe, siríaco, armenio y caldeo, de modo que los ritos propios de las iglesias de Oriente estuvieron representados. En este contexto, el Papa Francisco pronunció un contundente discurso apelando a la responsabilidad de todos quienes tienen en su poder la resolución de los graves conflictos. En estos tiempos de desgracia, queremos afirmar con todas nuestras fuerzas que el Líbano es y debe seguir siendo un plan de paz. Su vocación es ser una tierra de tolerancia y pluralismo, un oasis de fraternidad donde diferentes religiones y confesiones se encuentran, donde conviven diversas comunidades, anteponiendo el bien común a las ventajas particulares. Por ello, es esencial, quisiera reiterarlo, que quien tiene el poder se ponga decidida y sin más dilaciones al servicio verdadero de la paz y no al de los propios intereses. Basta del beneficio de unos pocos a costa de la piel de muchos. Basta con el prevalecer de las verdades parciales a costa de las esperanzas de la gente. Y una vez más se hizo presente la luz que recuerda a Cristo resucitado. Esta vez fue traída por niños y jóvenes, nuevas generaciones que evocan la vida que renace y que entregaron a los líderes religiosos estos signos de esperanza de paz para el Líbano, para Medio Oriente y para todo el mundo.
Hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta. Si le canta, llame a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libre sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Vuelve a ser niño y dale un beso desde el alma a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta. Si le cantas, Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Quédate contigo, Porque el planeta está a punto de llorar. que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor.
Dios, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Queridos hermanos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro, leitmotiv desde Génesis 28, 10 al 22a. Vio que ángeles subían y bajaban. En aquellos días Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar, y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, una escalinata plantada en tierra tocaba con el extremo del cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob del sueño y dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado: qué terrible es este lugar, es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Queridos hermanos, esta es la fuerza de Dios que se manifiesta y que se da a conocer. Aquí entonces es un encuentro personal y fuerte de Jacob con el Señor. Y desde aquí entonces él también tomará una determinación en su vida, en este camino, en este trabajo de espiritualidad. Y todos nosotros estamos llamados hoy también a hacer este mismo camino. Pero después, lo más importante es que Jacob descubre y dice: esta sí que es la casa de Dios, Bet-El. Bet-Bait en hebreo, que significa justamente casa. El, Elohim, entonces el nombre de Dios. Esto sí que es el lugar, este es el lugar donde habita Dios. Qué lindo es descubrir entonces, cada uno de nosotros descubramos ese lugar donde habita Dios. Y desde ahí entonces nosotros, aquí dice aterrorizado, es decir, es el temor de Dios. Pero el temor de Dios de una forma muy buena, muy maravillosa, porque es la sabiduría de Dios que me hace entender que nosotros somos limitados y que al descubrir a Dios nos encontramos en nuestras limitaciones y sabemos que Dios verdaderamente es Ñandillara, nuestro dueño. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.